Buenas noches, Iglesia. Queremos saludarte. Es miércoles a la noche, es tiempo de nuestro encuentro para orar, de nuestro encuentro para compartir la palabra del Señor. Estamos pasando por un tiempo como sociedad y como iglesia que está dentro de una sociedad de aislamiento social, pero no es un aislamiento espiritual. Gracias a Dios podemos seguir creciendo juntos, unánimes, a pesar de la distancia, a pesar del poco contacto físico. Sin embargo, el Espíritu es uno y podemos unirnos y ver cómo la palabra del Señor sigue creciendo y el Señor sigue hablando en nuestros corazones. Por eso vamos a comenzar nuestra reunión esta noche teniendo el estudio del libro de Hechos que estamos estudiando desde hace un tiempo. Dejamos ahí a la iglesia primitiva en Hechos capítulo 5. Te voy a pedir que vayas buscando el pasaje y vamos a tratar de responder una pregunta que nos enseña este pasaje de este capítulo 5, que es ¿qué es lo que pasa cuando se predica el Evangelio? ¿Cuáles son los efectos que hay en las personas? ¿Qué lo predican en las personas que lo reciben? Pero antes quiero recordar, yo sé que hay muchos que estuvieron estudiando el versículo, no todos, por supuesto que todos han estado estudiando el versículo que hemos dado para memorizar la semana pasada. Si se recuerdan ahí 2 Corintios capítulo 8-9, me gustaría que en este momento lo digamos todos juntos. Quiero escucharlo acá desde mi casa, quiero escuchar la voz de ustedes. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Recordemos 2 Corintios 8-9, vamos a seguir repasándolo y vamos a seguir agregando también esta noche un versículo más. Vamos ahora a la lectura de la palabra. Seguimos en Hechos capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 12. Si pueden buscar sus Biblias. Dice el pasaje: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, en la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. El versículo 38. Ahora digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos en esta noche que nos hables, que tu palabra llegue a nuestros corazones, tu Espíritu nos ilumine para enseñarnos y mostrarnos tu verdad y llevarnos a tomar decisiones de acuerdo a lo que nos enseñas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La iglesia estaba pasando un tiempo especial, un tiempo en el cual la hostilidad hacia ellos iba creciendo. Habíamos visto al final del capítulo 3 y en el capítulo 4 que ellos habían sido, después del testimonio en el templo y después de haber predicado en el templo, habían sido amenazados a que no sigan hablando, que no sigan predicando el Evangelio. Y ahora vemos que ellos no solo son puestos en la cárcel, amenazados, sino que también son azotados y advertidos y amonestados a que dejen de predicar el nombre de Cristo. No solo la iglesia va a estar enfrentando peligros de adentro, como vimos el miércoles pasado, con este matrimonio que se había completado para mentir al Espíritu, para crear hipocresía y divisiones en la iglesia, sino que Satanás también va a usar sus herramientas y sus armas para atacar a la iglesia desde afuera. Entonces hay en la iglesia, y los apóstoles se están dando cuenta, una hostilidad creciente, que es la realidad que está viviendo el cristianismo y que es la experiencia propia de la iglesia en todo este tiempo. Dicen los autores que la iglesia no ha pasado tanta persecución en todo este tiempo desde que fue creada como en este siglo que nosotros estamos viviendo. Es decir, la iglesia ha sido fuertemente perseguida, está siendo fuertemente perseguida en los países musulmanes, en los países comunistas, en los países en los cuales hay una persecución patente sobre la iglesia. Y hay también una hostilidad creciente en nuestra sociedad, intentando de hacernos callar, intentando de menospreciar el mensaje. Por lo tanto, hay esta contradicción que se produce en la iglesia, que se produce en el cristiano, porque el cristianismo es un mensaje para ser público, no es un mensaje para ser guardado en lo privado. Jesús mismo murió en un lugar público, luego apareció a las personas y lo mandó a sus discípulos desde los primeros capítulos de Hechos, los primeros versículos de Hechos, a que sean testigos en todos lados. Es decir, es un mensaje para ser proclamado, es un mensaje para ser predicado, no es un mensaje para ser guardado. Entonces, ante esta hostilidad, ante esta persecución, la iglesia se levanta con esta diatriba. ¿Qué es lo que va a hacer? La sociedad quiere callarla, el mundo quiere callarla, sin embargo Dios lo manda a predicar. Jesús le dijo: vayan y sean testigos. Entonces se encuentra con esta realidad y nos encontramos hoy con esta realidad, pero el pasaje nos enseña otra cosa. No solamente que hay hostilidad y que hay persecución contra el cristianismo, sino que hay gran bendición cuando el mensaje del Evangelio es predicado. Cuando la iglesia cumple el rol de ser sal y luz en la sociedad en la cual está. Entonces hay tres efectos que produce la predicación del Evangelio en las personas, de acuerdo a cómo vemos en el pasaje. En primer lugar, la predicación enriquece, trae vida y bendice al que es pobre en espíritu. La predicación enriquece, la proclamación del Evangelio enriquece al que es pobre en el espíritu. Y lo vemos en los primeros versículos que leímos. Ahora, fíjate qué parecido es lo que los apóstoles estaban haciendo a lo que hizo el Señor Jesús mientras ministraba en la tierra. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de varios lugares. Es decir,
lo que las personas que presenciaban el ministerio de los discípulos, lo que las personas que presenciaban lo que la iglesia estaba haciendo, veían es que estaban haciendo lo mismo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Estaba viendo que Jesús seguía haciendo, seguía enseñando y seguía predicando la misma manera que estuvo haciendo cuando Él estuvo aquí en la tierra, ahora a través de los apóstoles. Ahora es notable que después de ese pasaje de Mateo capítulo 4, 23, en el cual Jesús hace estas sanidades, estos milagros en los necesitados, en los débiles, empieza el Sermón del Monte capítulo 5. Y empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Jesús vio a todas esas personas a las cuales Él estaba ministrando, las miraba y decía, estos son felices, estos son bienaventurados, estos son dichosos, los que son pobres en espíritu. No está hablando obviamente de una situación económica, está hablando de una situación espiritual. Está hablando de personas que se dieron cuenta que por sus propios medios no podían acercarse a Dios, que necesitaban de la gracia de Dios. Dice, porque de ellos es el reino del cielo. Entonces lo que vemos en la iglesia cuando va predicando el mensaje es que los humildes son salvados. Dice que las personas, hombres, mujeres empezaron a llegar y conocían el mensaje y se daban cuenta de su necesidad y venían buscando perdón y arrepentimiento y al darse cuenta de su condición recibían con gran pasión la salvación que Dios les ofrecía. Los humildes eran salvados. Los humildes eran amados, es decir, la iglesia estaba con las personas que padecían necesidad. Eran el corazón especial de la iglesia. Dice que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. La iglesia sabía dónde tenía que estar, la iglesia sabía cuáles son las personas que tenía que atender y se identificaba con los humildes de su sociedad. Se identificaba con aquellos que se daban cuenta que tenían una necesidad y la iglesia se daba cuenta que esas eran las personas que tenía que amar. La iglesia se daba cuenta que esas eran las personas que necesitaban sanidad, que esas eran las personas que necesitaban ser libradas espiritualmente y que Dios las había puesto ahí para ser de bendición a esas personas. Entonces es tiempo para que nos preguntemos como iglesia, ¿dónde estamos? ¿Con quiénes estamos? ¿Cuáles son los objetos de nuestra obra, de nuestra estrategia? Los apóstoles, cuando empezaron a predicar el Evangelio, no pensaron en una estrategia académica, en una estrategia del mundo de los negocios, en una estrategia militar para alcanzar a las grandes élites del mundo. Ellos pensaron y obraron de la manera en que Jesús lo hacía. Pensaron en la compasión, pensaron en la misericordia. ¿Dónde están los necesitados? ¿Dónde están los humildes? Ahí tiene que estar la iglesia. Ahí estaba Cristo con su corazón latiendo por las personas que eran pobres de espíritu, humildes de condición, que se daban cuenta que no podían acercarse a Dios por sus propios medios, sino que necesitaban que Dios intervenga. Entonces, en primer lugar, cuando el Evangelio es predicado, los pobres de espíritu son enriquecidos. Pero en segundo lugar, vemos la reacción de la religión, vemos la reacción de los saduceos, del sumo sacerdote, de los fariseos. Cuando el Evangelio es predicado, el que es orgulloso se enfurece, el que es orgulloso crece en celo. Vimos acá que cuando ellos se dieron cuenta que las personas empezaron a responder al mensaje del Evangelio, los saduceos, el sumo sacerdote, empezaron a tener temor de perder el poder, de perder el seguimiento de la gente. Entonces empezaron a hablar con ira hacia los apóstoles que predicaban el Evangelio. ¿Ves? El orgullo aleja a las personas de la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen cierto orgullo intelectual. Piensan, el Evangelio es una tontería. Es locura, ¿cómo voy a creer el Evangelio? Personas que vienen con orgullo social, yo no puedo juntarme con esas personas. Personas que vienen tal vez con un orgullo familiar, ¿qué van a pensar mis familiares? Que no, yo tengo un buen nombre, un buen apellido, ¿cómo voy a acercarme al Evangelio? ¿Cómo voy a juntarme con esta iglesia? Cuando una persona con orgullo escucha el Evangelio es enfurecido en su corazón. Sin embargo, vemos que a pesar del obrar de estas personas, Dios estuvo en todo momento con los apóstoles, ¿no? Leímos el relato que ellos son apresados, los apóstoles son apresados, son puestos en una cárcel pública esperando a que
su caso sea juzgado, sea presentado ante las autoridades. Pero vimos ahí que Dios estaba con ellos, que envió un ángel, los liberó, pero no simplemente para que se escapen, para que se escondan, sino que les dio una orden: vayan al templo y enseñen el Evangelio, prediquen el Evangelio. Y una y otra vez vemos que más allá de la circunstancia en la cual los apóstoles estaban, ellos siendo fieles al testimonio y al mensaje, Dios estaba con ellos. ¿Ves? Es una promesa tan poderosa del Señor, su presencia, su compañía, su provisión para aquellos que son sus hijos. Entonces ellos tienen esta reacción tan interesante que tanto nos enseña a nosotros cómo relacionarnos con el Estado. Vemos en todo el Evangelio cómo los apóstoles tenían en alta estima al Estado, lo concedían como una institución creada por Dios, las instituciones creadas por Dios, la familia, la iglesia, el Estado. Tenemos el mensaje en todas las epístolas acerca de cómo debemos someternos a las regulaciones del Estado. El mismo Pedro iba a escribir después en 1 Pedro capítulo 2, versículo 3: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior ya a los gobernadores, es decir, por causa de Cristo sométanse a toda institución humana. Es decir, cuando el Estado dicta regulaciones, los cristianos tienen que ser los primeros en obedecerla. Y dice por causa del Señor. Es decir, no tenemos que buscar rebeldía en esto. Pero sin embargo acá se les presenta un gran problema a los apóstoles, porque lo que las autoridades le dicen es: no prediquen el Evangelio, callen su voz. Entonces ellos ahí tenían un fuego, tenían una pasión que dicen: nosotros no podemos callarnos. No podemos dejar de compartir lo que hemos visto, no podemos dejar de compartir lo que hemos oído. Dice el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dando testimonio ante el concilio, ante el sumo sacerdote, siendo amenazados por ellos, los apóstoles se pusieron de pie y dijeron: nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho, tenemos que obedecer a Dios antes que las personas. ¿Y qué hacen? Otra vez predicaron el Evangelio. Habían sido puestos en la cárcel, habían sido apresados otra vez, y ahora estaban ante el mismo concilio, ante la autoridad religiosa, dando razón de lo que creían, y ellos dijeron: tenemos otra oportunidad, vamos a predicar el Evangelio. Y empieza a ver el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, y habla de a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. Todos los ingredientes del Evangelio. Jesús vino, Dios murió, pero Dios lo resucitó, lo sentó a su diestra y ofrece el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ellos no podían callarse. Dijeron: dejen de hablar, pero en su misma presencia ellos tuvieron que predicar el Evangelio. No podían dejar de aprovechar la oportunidad. Y me llega a pensar en la última de las reacciones, en lo último de los efectos que produce el Evangelio. No solo enriquece al que es pobre en espíritu, le trae salvación, le trae sanidad, le trae libertad espiritual. No solo enfurece al que se acerca con orgullo, al que piensa que puede acercarse a Dios con cosas para ofrecer, cosas que Él hizo, buenas obras, sino que también da energía, da valor al que es discípulo del Señor. Porque fíjense los últimos dos versículos con los cuales termina este pasaje. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Habían sido amenazados. No solo habían sido amenazados, sino que dice que por primera vez los azotaron después que los libraron y los amenazaron para que no sigan predicando. Pero dice que ellos salieron con gozo por haber padecido por causa de Cristo. Pedro y los apóstoles habían escuchado lo que Cristo una y otra vez les habían dicho: van a padecer, es necesario padecer. Y pareció como que si ahora ellos ellos estaban aliviados de que realmente estaban padeciendo por causa de Cristo. No vieron la persecución, no vieron la hostilidad, no vieron el hostigamiento de los religiosos, de los orgullosos al Evangelio, como una excusa para callar su voz, sino que lo vieron como una confirmación de que Dios estaba hablando con ellos. Vieron como una confirmación de que estaban predicando el Evangelio verdadero.
Lo vieron como una confirmación de que los estaban tratando de la misma manera que trataron a Jesús y por tanto se alegraron. Por lo tanto había gozo en su corazón, por lo tanto había un fuego que no podían apagar, que no podían callar, que no podían contener. Ellos se alegraron de haber sido tenidos por dignos, de haber padecido por causa del nombre. Qué glorioso es experimentar el Evangelio de esta manera, porque predicar el Evangelio da nueva energía, da nueva fuerza. Entonces lo que hicieron, dice el versículo 42, todos los días no cesaban de predicar. Siguieron predicando con más pasión. Pero ¿cómo? Si ellos habían tenido la exhortación, habían sido amenazados, habían sido advertidos, habían sido azotados para que dejen de predicar el Evangelio. Cada día siguieron predicando con más pasión, no podían callar su voz. Entonces dice, todos los días en el templo y por las casas iban al lugar en el cual estaban los judíos que conocían la ley y podían predicarle y querían predicarle ahí a partir de eso. Está hablando del templo, no el templo como tenemos nosotros, como nos reuníamos nosotros en la iglesia y que no podemos hacerlo por este tiempo, sino que la iglesia en este tiempo se parece mucho a cómo es la iglesia ahora, porque las reuniones de creyentes se hacían en las casas, no tenían un edificio en el cual se juntaban como cristianos para adorar a Dios. Sus reuniones eran ahí en el templo, donde iban a predicar el Evangelio, pero después iban a participar de los símbolos, a conocer de Cristo, a enseñar, a participar de las enseñanzas en sus casas. Es decir, casi como que estamos de una manera muy similar a como era la iglesia primitiva. Pero dice, ellos aprovechaban cada oportunidad para predicar el Evangelio, en el templo y en las casas. Y quiero preguntarte, y quiero preguntarme, ¿estamos predicando el Evangelio en las casas? Es difícil predicar el Evangelio en la casa, porque en el Evangelio, predicar el Evangelio en la casa no es simplemente recitar los 4 pasos de la salvación, no es simplemente aprenderme los versículos de memoria y decírselo a mis familiares, es vivirlo, es el poder puesto en acción, no es engañar a alguien que no conozco y decirle un verso, recitarle unos principios bíblicos y esperar que los crea, es demostrar cómo esos principios se aplican a la vida y cambiaron mi vida, mi corazón, y cómo el Espíritu produce en mí el fruto glorioso del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, la fe, mansedumbre y templanza. Se ven todas esas cosas en tu vida, en tu casa. Estás predicando con tu vida en tu casa a las personas que te ven todos los días, en todo momento, que no podemos escapar ahora. Ellos no cesaban de predicar. Eso es el Evangelio, es poder que transforma, es poder que da vida eterna, es poder que cambia la vida en este momento. ¿Cómo experimentar el gozo del cristiano? Según el modelo que nos brinda la iglesia de Hechos. Ser compasivo con el necesitado. La iglesia estaba ahí latiendo con aquellos que pasaban necesidad. Ser valiente con el testimonio que damos de Cristo. Nadie podía callar su voz. Ser personas de integridad, de respeto, de humildad ante los demás. ¿Sabes? Si somos así, vamos a enfrentar oposición, pero vas a ser lleno de un gozo eterno, de un gozo que está mucho más allá de lo que este mundo puede ofrecerse, de un gozo que no va a terminar más, de un gozo que va a darte energía cada vez más para poder seguir predicando el Evangelio. ¿Sabes? Quiero terminar con un versículo que va a ser el versículo para que memoricemos. Es un versículo que en cierta manera resume mucho de lo que pasa en esta iglesia, pero está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, en el tiempo de la tribulación, cuando Satanás es expulsado del cielo. Hablando de los convertidos, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Está hablando de cuando Satanás, el acusador de los hermanos, es arrojado del cielo. Dice que aquellos hermanos a quienes Satanás acusaban, vencieron a Satanás. Vencieron a Satanás. Y lo hicieron por la sangre del Cordero. Es decir, Cristo, que había padecido, que había dado su vida para limpiarlos, los había limpiado una vez y para siempre. El diablo no tenía nada para acusarlos. Habían vencido por la sangre del Cordero. Habían vencido por la palabra de su testimonio. Es decir, ellos habían sido transformados y confesaban y lo publicaban y no negaban que Cristo había hecho una obra de salvación con ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que sus vidas no tenían tanto valor
cómo confesar y cómo dar testimonio de la obra de Cristo y la cruz de Cristo. Que sea esa nuestra realidad, que sea esa el fruto de nuestro testimonio, nuestra vida, que pueda experimentar lo que Cristo hizo por nosotros. Voy a terminar orando. Quiero pedir para que podamos tomar el modelo de esta iglesia que tenía tanto fervor, tanta pasión, que tenía tanto gozo por predicar el Evangelio y que su gozo se retroalimentaba cuando predicaba el Evangelio, para que podamos ser una iglesia así. Pero también quiero orar por tu vida si estás escuchando y todavía no has venido a Cristo, no no te has dado cuenta de tu necesidad de un Salvador, que te des cuenta en esta noche de tu pecado, que te des cuenta de que necesitas que venir a Cristo por los medios, por la salvación que Él te ofrece a través de la obra de su obra en la cruz, y puedas pedirle perdón para tener comunión con Él. ¿Sabes? La manera de acercarnos a Él es darnos cuenta de que somos pobres en espíritu, de que estamos separados de Dios, de que estamos alejados de Dios y que si podemos tener comunión con Él es por su obra en la cruz, es por su gracia, no por nada que nosotros podamos ofrecer. Pero tenemos que creer que Él nos puede limpiar y aceptar su perdón y arrepentirnos. Así que vamos a orar, terminamos este tiempo con oración. Padre Celestial, quiero pedirte si hay alguna persona que escucha de tu palabra por primera vez, que le des la gracia, la sabiduría, la fe para poder creer en ti, para poder depositar su fe en ti, para poder darse cuenta de su necesidad, de que necesita un Salvador y que se necesita tener comunión contigo. Y pueda creer y pueda tener la fe necesaria para depositar su corazón, su vida, sus manos en la persona y en la obra de Cristo. Quiero pedirte también por esta iglesia, quiero pedirte por cada hermano que está escuchando tu palabra en esta noche, que nos des también la pasión por el Evangelio, por predicar, por testificar, por ser una iglesia que está con los pobres de espíritu, con los necesitados, con aquellos que se dan cuenta de que tanto nos falta para acercarnos a ti. Sin embargo, tú viniste en Jesús y nos ofreces la salvación y una vida eterna por lado tuyo, pero también ayúdanos a tener valor, ayúdanos a no desmayar, sino a que nuestros corazones sean creciendo, sigan creciendo en el conocimiento y en la pasión por predicar y testificar de tu glorioso nombre. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hola hermanos, qué bueno que volvamos a encontrarnos y ya fuimos edificados en la palabra y ahora vamos a pasar al momento de interceder los unos por los otros. ¿Y qué les parece que mientras vamos disponiendo nuestros corazones para orar juntos como iglesia, les comparto un pequeño pensamiento? Saben que una de las maneras más profundas en que podemos amar a las demás personas es orando por ellos. Y la intercesión hace algo muy poderoso en el intercesor, porque une el corazón del que ora con aquel por quien ora. En la intercesión estamos invirtiendo nuestra vida en la vida de la otra persona y nuestras oraciones se vuelven cuerdas de afecto que ligan los corazones de los creyentes, uniendo así el cuerpo de Cristo, que en la mayor de todas las virtudes, el amor. Así que mientras escuchamos un pianito de fondo, le doy tiempo para que busquen y tengan a mano los motivos que estuvieron compartiendo los hermanos. Y bueno, sin más, aprovechamos este momento de tiempo que estamos juntos en el Espíritu para clamar a Dios Padre.
vamos llegando al final de la reunión y mientras que leía Corintios pensaba en que no era suficiente para Pablo estar convencido por sí mismo del amor que le tenía a los santos, sino que él quería que comprendieran claramente su amor por ellos. Y les escribe en 2 Corintios 2:4 que quería darles a conocer la profundidad del amor que les tenía. Y pensaba en que después de amar a alguien tanto como para que estuviéramos orando por ellos, ¿por qué no buscamos una manera de asegurarle que estamos orando? Así que tal vez podríamos mandarle un mensaje, hacer alguna videollamada y compartirles al hermanos que estamos orando por ellos para que se sientan consolados, se sientan alegres al saber que alguien está orando por ellos. Y también queríamos recomendarles que si aún no lo hiciste, nos sigan en Instagram y Facebook, que estamos publicando algunos versículos para que les sean de bendición. También estamos informando acerca de estos encuentros virtuales que tenemos. Y si no pudiste ver algún encuentro, también tenemos el canal de YouTube que van a estar saliendo por acá para que puedas ver los encuentros cuando tengas un tiempito. Queremos estar cerca a ustedes en estos momentos y creemos que a pesar de la distancia podemos lograrlo. Bendiciones, hermanos, y hasta el siguiente encuentro.